Ellos aseguran que sus orígenes se remontan a los sacerdotes egipcios, el sufí musulmán, la cábala judía, los arquitectos bizantinos y los grandes constructores de catedrales y palacios medievales. Sus enemigos dijeron de ellos que organizaron la Revolución Francesa y la rusa, que promovieron la independencia de los países americanos y que siempre conspiraron contra la Iglesia y el Estado. Fueron perseguidos por la Iglesia, por las monarquías, por los regímenes fascistas y comunistas, y se habló de que tramaban una conspiración internacional para establecer un único gobierno mundial. Hoy los masones siguen existiendo, y su sola mención genera polémicas acerca de cuál es la verdad sobre su accionar y sus doctrinas. Dice la leyenda que en el siglo X a.C., el rey Salomón delegó en el gran maestro Hiram Abib la construcción del templo de Jerusalén. Era el mejor arquitecto de Tiro, experto en el arte de la fundición. Bajo su mando trabajaba una legión de albañiles, clasificados en 70.000 aprendices, 80.000 compañeros y 3.300 maestros. Cada grado mantenía sus conocimientos en secreto y se comunicaba por medio de palabras y gestos codificados que solo entendían sus iguales. Al terminar el templo, una obra maestra de la arquitectura, 3 compañeros llamados Abíbala, Fanor y Metusael decidieron hacerse admitir por la fuerza en los secretos de la maestría, presionando a Hiram para que se les revelara las palabras secretas. El maestro se negó, pues no los creía capacitados para adquirir ese saber, y los 3 discípulos lo golpearon hasta matarlo con sus instrumentos de trabajo, la escuadra, el compás y el martillo. Llevaron el cuerpo de Hiram al Líbano y lo enterraron en un bosque. 9 caballeros fueron enviados por Salomón tras las huellas del maestro. Al encontrar su tumba, plantaron sobre ella una planta de acacia y persiguieron a los asesinos hasta la costa de Jopa, donde estos se suicidaron. Es muy variada la simbología que ha heredado la moderna masonería de este mito. La clasificación de los hermanos en los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro. Las columnas B y J del templo, donde los trabajadores percibían sus salarios de acuerdo a su categoría. Los elementos con que Hiram fue sacrificado y la acacia plantada sobre su tumba. Otros símbolos de la orden, como la estrella de David o la reconstrucción del templo de Salomón, recuerdan a la cábala judía, explicación secreta del sentido de los pasajes bíblicos. Lo mismo ocurre con el gnosticismo cristiano, el sufí y el budismo zen. Algunos historiadores sostienen que los primeros masones fueron los sacerdotes egipcios de Memphis y Heliópolis, quienes conocían las ciencias físicas y la astronomía, saberes que luego se trasladaron al pueblo judío en las doctrinas herméticas. Con la destrucción del templo de Salomón, el paganismo se apoderó de sus secretos y ceremonias. La masonería reapareció con el cristianismo con el objetivo de reconstruir el templo y se expandió por el mundo. Los propulsores de la antigüedad de la masonería han llevado esta creencia al extremo de sostener a modo de parábola que el primer masón fue Adán, quien habría sido iniciado por el gran arquitecto del universo. La idea del gran arquitecto creador del universo aún se mantiene en algunas logias masónicas. Entonces, para la masonería inglesa, el primer hecho fundamental es la creencia en Dios. De tal forma que en las constituciones queda excluido el ateo, estúpido y libertino, con una terminología muy presbiteriana de la época, o muy maniquea de la época, ¿no? Y entonces los masones hemos creado a través de los siglos un concepto que los involucra a todos los dioses, que es gran arquitecto del universo, pero con un cuidado, esto no es sincretismo.
Sincretismo es decir, bueno, hay un Dios pero que se mueve, todos los dioses son el mismo. Y esto no. Creemos que si nosotros dijésemos que tenemos un Dios, que no lo tenemos, hemos leído en algún libro que tenemos un Dios y que le denominamos gran arquitecto del universo, y esto no es cierto, sino que es la expresión que permite tener en las reuniones charlas con nuestros iguales, en las cuales estamos hablando de un concepto creador, respetando lo que cada uno interprete. Si fuésemos sincretistas, estaríamos ofendiendo a nuestro hermano judío, a nuestro hermano católico romano, a nuestro hermano evangélico, protestante, musulmán o lo que fuese. La inclusión de la leyenda de Hiram o de la figura del gran arquitecto en su mitología no hace de la masonería una religión. La masonería es una sociedad secreta que se reconoce como una antigua fraternidad dedicada a la filantropía, que rinde culto a la naturaleza, la más antigua de las creencias. Como en cualquier sociedad secreta, hay un rito de iniciación. Es la persona la que tiene que tomar una decisión. Usualmente se cree que nosotros somos los que invitamos. En realidad no es así. Es una opción del individuo. Generalmente vienen de familias o tienen amigos masones. Yo tengo familiares masones. Mi padre, mis tíos, ellos me presentaron. El candidato que desee ingresar debe someterse a una serie de aplomaciones o entrevistas con la logia y pasar por la cámara de reflexiones antes de ser iniciado. La forma de ingreso a la masonería es francamente fácil, porque no solo hace falta que, o no es indispensable, digamos, que los masones inviten a otras personas, sino que también se puede venir y golpear las puertas de nuestra sede solicitando el ingreso y la admisión. Por supuesto, después esa persona tiene un proceso por el cual es conocido o ha de ser previamente conocido por los miembros de la orden, y en función de lo cual finalmente será admitido o ingresará a ella. Maçon en francés significa albañil. La mayor parte de los historiadores coincide en que los orígenes de la masonería se remontan a la Edad Media. Es la época del surgimiento de las corporaciones de canteros o albañiles constructores, personas instruidas y a menudo celebridades, como lo fueron los maestros comasinos del siglo VII. Las grandes construcciones de catedrales, templos, palacios y puentes medievales hicieron que se valorizara aún más el trabajo de los constructores. Por esa época comenzaron a agruparse en guildas, fraternidades laborales que defendían a sus miembros de los abusos de los poderosos. Los hermanos, para ser admitidos, debían haber nacido libres, tener conducta irreprochable y ser conocedores del oficio. Los requerimientos son bastante simples, son ser mayor de edad, hombre, libre y de buenas costumbres, y ser creyente. Libre quiere decir, pues no que uno no es esclavo, que está amarrado a algún sitio, sino que su entrada o su ingreso en la masonería no pueda ser considerada como una acción en detrimento a terceros. Nosotros tenemos bien claro que nuestras prioridades son uno mismo, su entorno y su familia, y después la institución, nunca al revés. Eso es en lo que se refiere a ser libre. Nunca tengas una conducta que pueda actuar en detrimento tuyo, de tu familia o de la institución. Y de ahí se deducen las restricciones naturales que uno tiene. Las guildas se reunían en una casa pequeña a la que llamaban logia o taller.
Además de los secretos del arte de la construcción, los maestros iniciaban a los aprendices en un saber filosófico que tenía sus raíces en la tradición esotérica, la filosofía pitagórica y la alquimia medieval, ciencia que buscaba transformar los metales en oro mediante fórmulas químicas, además de una transmutación espiritual. En la Edad Media, estos saberes debían ser guardados discretamente ante las posibles persecuciones de la Iglesia y de los príncipes que consideraban heréticas a muchas de estas actividades. Las corporaciones fueron altamente productivas y difundieron dos estilos arquitectónicos: el románico, católico, que imperó entre el 1000 y 1200, y el gótico, germano, que adquirió una forma laica y más popular, especialmente entre 1225 y 1525. Hacia el año 1300, dicen algunos historiadores, habrían ingresado en una corporación de albañiles inglesa miembros de la Orden del Temple, al principio como protectores, pero luego los habrían ido reemplazando. La Orden de los Caballeros del Temple, de carácter religioso-militar, fue fundada en 1118, y sus caballeros alojados en el Templo de Salomón, de donde recibieron el nombre de templarios. Su misión era proteger a los peregrinos que acudían a visitar el Santo Sepulcro y más tarde fueron el brazo armado de la Iglesia en las cruzadas. Como distintivo, llevaban una cruz roja sobre el hombro izquierdo. Los templarios acumularon una gran fortuna y fueron los creadores de los primeros bancos. El rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, les debía grandes sumas de dinero y los veía como una amenaza para su gobierno. Comenzó una campaña en su contra y convenció al Papa Clemente V, que en 1307 publicó una extensa lista de crímenes y herejías supuestamente realizados por los templarios. Los caballeros fueron perseguidos por la Inquisición y en su mayoría asesinados entre 1307 y 1314. Entre ellos se encontraban el gran maestre Jacques de Molay. Los masones de todo el mundo se reivindican como continuadores de los caballeros del templo y conservan numerosos elementos de esta orden, como la metáfora de la reconstrucción del templo de Salomón tras su destrucción y algunos de sus grados, entre otros el 19, sublime escocés del Jerusalén celeste, y 30, caballero Kadosh o del águila blanca y negra, ambos del rito escocés antiguo y aceptado. Los símbolos de la masonería moderna son en su mayoría herencias de todas estas sociedades antiguas. La escuadra y el compás formando un triángulo con el ojo de Dios en el medio, o la letra G, posiblemente del gran arquitecto del universo. El martillo, el compás, la escuadra, la plomada y el nivel recuerdan a los canteros martirizados en el siglo III por Diocleciano durante su lucha contra los cristianos. En la actualidad, los símbolos están relacionados con concepciones morales, aunque su significado no es unívoco. Sus principales fiestas, el día de San Juan Bautista en junio y San Juan Evangelista en diciembre, conmemoran los cambios de solsticios en un antiguo culto a la naturaleza. Los masones cuentan además con palabras secretas, contraseñas y apretones de mano para ser reconocidos en cualquier lugar del mundo, herencia de las cofradías medievales. Originariamente estos códigos debían permanecer ocultos y comunicarse en secreto para evitar ser profanados, así como el carácter esotérico de los misterios debía ser preservado por medio de juramentos, cuya violación era castigada con la muerte. La primera asamblea de masones de la que se conserva documentación tuvo lugar en Alemania en 1275. Los trabajadores estaban exentos del pago de los impuestos, por lo que la orden comenzó a denominarse francmasonería, o en inglés Freemasonry. En el mismo siglo XV se fundó la Sociedad General de los Francmasones de Alemania, con numerosos talleres y logias, al igual que en otros países de Europa. Pero la historia de la masonería es también la historia de su enfrentamiento con la Iglesia y la persecución de los masones por parte de esta.
realidad, la Iglesia no le molestó la masonería desde el comienzo, sino que la amparó. Diríamos que prácticamente a las sombras de las catedrales se fueron levantando las primeras sociedades secretas. Secretos por lo que transmitían. La construcción de las catedrales, de los grandes edificios medievales, especialmente el gótico hacia adelante, hizo consigo que hubiera muchos secretos y muchas formas. Esta gente tenía una relación con la Iglesia única, por varias razones. En primer lugar, porque vivía de la Iglesia. Muchos de ellos eran eclesiásticos. Pero también había otra razón. ¿Quién estaba contra la Iglesia en el medioevo? No había nadie. Un ateo, alguien que luchaba en contra de la Iglesia, no vivía dentro del reino, y por lo tanto dentro del imperio. Y por lo tanto podríamos decir que Europa era universalmente cristiana, hasta tal punto que cada uno de los gremios y algunas de estas sociedades secretas, entre ellos los arquitectos, tenían sus propios patronos. Desde los joyeros era Sanivos, por ejemplo, Saniv, que era famoso en Chartres. De tal modo que este problema comienza a nacer cuando el mundo comienza a tener una cierta secularización. Yo diría que más que secularización, una cierta laicización. Desde el siglo XII había comenzado una lucha de diferentes sectores contra el poder de la Iglesia que se veía fuertemente amenazada. Los papas advertían en la masonería el renacer de ciertas doctrinas paganas y el culto a la naturaleza. Los concilios de Rouen de 1189 y de Aviñón en 1326 prohibieron la masonería y más tarde se establecieron condenas teológicas contra cualquier corporación no reconocida por la Iglesia. También la Reforma protestante persiguió a los masones y en el siglo XVI las reuniones estaban prohibidas en casi toda Europa. Lo que la Iglesia romana en verdad condenaba era una doctrina disidente, el libre pensamiento representado en la premisa masónica nec plus ultra, que significa nada por encima, en la que veía un peligro para su autoridad espiritual. Hay que atribuirlo también de pronto a las equivocaciones de la Iglesia, a las equivocaciones de la misma masonería. La Iglesia no puede aceptar que haya gente que dice que va a mejorar a la sociedad mejor de lo que han hecho todos los anteriores. El Rotary Club es una cosa de los comerciantes y entonces gracias al comercio vamos a mejorar la situación y la bondad de los hombres, como no lo han hecho las iglesias. Que hay un ataque de la masonería a la Iglesia. Claro. Entonces, si la masonería ataca a la Iglesia, entonces la Iglesia dice, bueno, ustedes no quieren estar bien conmigo, entonces claro, los rechaza. A pesar de las numerosas acusaciones, los masones siempre han negado ser ateos. En las constituciones masónicas escritas por Anderson en 1721, se sostiene que los masones deben obedecer la ley moral, deben sujetarse a esa religión sobre la cual todos los hombres están de acuerdo, dejando a cada cual sus propias conclusiones. La única posición que no sería compatible con la masonería sería una posición de radical nihilismo, ¿no? De absoluta negatividad, diciendo que, bueno, que el hombre es un dolor inútil, que nada vale la pena, que es imposible mejorar la condición humana, ni personal ni colectivamente. Esa actitud, digamos, sería incompatible con el juego de la construcción. Si en la logia se pretende, digamos, crear una metáfora de constructores que trabajan juntos por un proyecto común y que se proponen a sí mismos una arquitectura interior para desarrollar su vida personal, hay que tener un mínimo de optimismo vital. Algo puede ser construido. En este caos aparente, algún orden se podrá encontrar, o bien un orden proporcionado por un Dios revelado o por una voluntad humana de proyectar ese orden. Tiene que haber algún tipo de orden sobre el cual se pueda construir. Un caos absoluto, un azar total, digamos, una posición de nihilismo radical no sería compatible con la masonería, y no por ningún tipo de limitación, sino porque faltaría ese presupuesto básico de que vamos a construir juntos, ¿no? Los masones se han jactado, sobre todo a partir del nacimiento de la masonería moderna, de poseer un espíritu de tolerancia hacia todas las creencias. En los siglos XVIII y XIX, las logias, que habían tenido un origen cristiano,
se abrieron a judíos, musulmanes, budistas, panteístas y librepensadores en general. La masonería aceptaba a los católicos en su seno. Muchos sacerdotes eran iniciados y algunas logias exigían a sus miembros la pertenencia al cristianismo. Sin embargo, la persecución de los masones por parte de la Iglesia persistiría en los siglos siguientes. Siglo XVIII. Primera prohibición del Papa Clemente XII, 1738. La masonería nace en 1717. Segunda prohibición papal, excomunión, 1751 con Benedicto XIV. Motivos que dan estos dos papas. Pues siguiendo el ejemplo de los otros gobiernos, prohibimos la reunión de masones, reunión, no la masonería, reunión de masones, porque atenta contra la seguridad y tranquilidad de la República en el sentido dieciochesco de la palabra. Es decir, que las motivaciones para prohibir la masonería en el siglo XVIII son motivaciones políticas. Los primeros que prohíben la masonería son los gobiernos de Ámsterdam y de La Haya, protestantes, los de Berna y Ginebra, protestantes, el sultán de Constantinopla, musulmán, el rey de Roma, que al mismo tiempo era el Papa, que además lo dice claramente, siguiendo el ejemplo de los otros gobiernos y soberanos. ¿Por qué? Porque la masonería se presenta como una sociedad secreta en el siglo XVIII, secreta en cuanto que no pide autorización al soberano para erigirse. En aquella época, todo lo que se hacía al margen del soberano era ya sospechoso, ilícito, punible y perseguido. Siglo XIX. Ha tenido lugar la Revolución Francesa, la identificación de la masonería con el liberalismo, con la defensa de los derechos del hombre. Entonces, todas las prohibiciones son de los gobiernos absolutistas que no admiten el hecho consumado de la Revolución Francesa, que identifican la masonería con el liberalismo. La maquinación contra la Iglesia puede ser un ataque a sus dogmas, un ataque a las personas que lo realizan, o un ataque también a la situación eclesiástica terrena. No toda sociedad secreta maquina contra la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe dio una respuesta al tema. Entonces, ¿qué se entendía por estas sociedades que maquinan contra la Iglesia? Si estaba incluida o excluida la masonería. El texto dice que está incluida la masonería, especialmente por dos motivos. El primer motivo es porque el católico debe relacionarse con Dios por medio de los signos eclesiásticos, los signos de la Iglesia, no por medio de los otros signos o ritos que pueden traer lugar a dudas o a problemas de escándalo. Pero la segunda y principal lo es por la relatividad de la verdad y de la religión que mantiene el principio masón. Es decir, se mantiene para la Iglesia Católica, la verdad es una, y la forma de transmisión de la verdad se realiza por medio de esta forma concreta. Luego de la prohibición de Clemente XII en 1783, otros 7 papas hicieron lo mismo, incluido Juan Pablo II en 1983. En la actualidad, el cardenal Joseph Ratzinger dirige la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombre moderno del Tribunal de la Santa Inquisición. Se trata del organismo eclesiástico que con mayor virulencia ha considerado a la masonería como un enemigo mortal. Y a la masonería no se le puede juzgar como si fuera una religión y los ritos masánicos como si fueran los sustitutivos de los sacramentos. Y la masonería no tiene una religión, no tiene una filosofía, ni tiene una Biblia. Como el diccionario Langhoff-Posner, el Freimarer Lexicon, que cita a Ratzinger como si fuera la Biblia de la masonería. Es decir, que son una serie de incongruencias tales que, claro, como no pueden desde un punto de vista histórico apoyarse aquí, ni aquí, ni aquí, están buscando argumentos teológicos para condenar una asociación que no es una religión y por lo tanto no son válidos los argumentos teológicos. Así como existen diferentes tipos de masonería, lo mismo sucede hoy con la Iglesia. El mundo ha cambiado y también las relaciones entre ambas instituciones. Durante años tuvimos una muy buena relación con la Iglesia anglicana.
En la mitad de los años 80, con otros grupos religiosos, el Sínodo General de la Iglesia Anglicana decidió investigar a la masonería libre. Surgieron lo que nosotros consideramos algunos reclamos agraviantes sobre la relación entre religión y la masonería libre. Felizmente, la mayoría en la Iglesia se dio cuenta de que el informe del Sínodo General había entendido mal a la masonería libre, y ahora estamos muy orgullosos de continuar siendo miembros de la masonería libre. Se dice a menudo que los hombres que asisten a la Iglesia Anglicana también son miembros activos de la logia local. Pese a la mala imagen de que no nos llevamos bien, la realidad es que nos llevamos muy bien con la Iglesia Anglicana. La relación con la Iglesia Católica Romana en este país es muy buena. Las autoridades católicas hace más de 30 años dijeron que, de acuerdo a su punto de vista, había una diferencia entre la masonería libre de aquí y las prácticas irregulares de la masonería libre en Europa. Los obispos de este país consideran que es compatible siempre que no haya conflictos de conciencia entre la religión y la masonería libre y que no cause inconvenientes con la propia familia. Y como resultado de esto, tenemos muchos católicos romanos que también pertenecen a la masonería libre. Hacia el fin del Renacimiento, las logias masónicas comenzaron a cambiar profundamente. La arquitectura se volvió más económica y las antiguas cofradías de albañiles fueron dejadas de lado. Esas viejas corporaciones de masones de piedra comenzaron a aceptar en su seno a personalidades ajenas al ámbito arquitectónico, como nobles, burgueses, sacerdotes o abogados que compartían el mismo interés por un tipo de reflexión sin dogmatismos. Estos iniciados recibieron el nombre de masones aceptados. De esta forma, la masonería operativa de los artesanos medievales fue declinando hasta convertirse en el siglo XVIII en una masonería que se llamó especulativa o simbólica, que conservó la estructura, los grados, símbolos, rituales y metáforas de la anterior. El rito es un conjunto de reglas con las cuales se practican las ceremonias y se comunican los signos, toques, palabras, demás instrucciones secretas y los grados. Con estos conocimientos, un masón puede ser reconocido como un hermano en cualquier logia del mundo. Hay casi 80 ritos o sistemas rituales distintos. Entre los más conocidos se encuentran el rito escocés antiguo y aceptado, con sus 33 grados, el rito de York, el rito antiguo reformado y el rito de heredón o de perfección. El rito es elegido por la gran logia de cada comunidad. Para configurar una logia no puede haber menos de 7 miembros, aunque el número ideal es entre 15 y 50 integrantes. Las logias, soberanas en decisiones, aunque supeditadas a las leyes nacionales, son presididas por el venerable maestro y se integran en las tenidas de las grandes logias u obediencias, es decir, asambleas a nivel nacional que reúnen una vez al año a las logias del país. En 1717, el día de San Juan Bautista, patrono de los masones, 4 logias inglesas se reunieron en Londres. Ese día se considera la fecha de nacimiento de la masonería moderna. Allí fue elegido el gran maestre George Payne y se constituyó una logia central, la Gran Logia de Inglaterra, con un nuevo estatuto. Se establecieron las 3 joyas de las logias, la escuadra, el compás y el libro sagrado, símbolos del triple lema igualdad, libertad y fraternidad. De su cuna en Alemania e Italia, la masonería había pasado a Inglaterra. Luego volvió al continente y se expandió por toda Europa.
En 1750 había también logias en Bohemia, Rusia, el continente americano, África, la India y Japón. Personalidades de todos los ámbitos y nacionalidades se iniciaron en la cofradía, como los compositores Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven, escritores como Alejandro Dumas y León Tolstoy, y miembros de la corona de Inglaterra, Suecia, Prusia y Dinamarca. Pero el mundo europeo estaba cambiando. El iluminismo comenzaba a dar por tierra con varios siglos de oscurantismo e implantaba en el trono a la razón. La masonería no era ajena a estos cambios. Muchos se producían en sus logias y algunas cofradías se inclinaron hacia la acción política. Los detractores de la orden sostienen que ella fue la que organizó la Revolución Francesa, las dos comunas de París y la Revolución Rusa. Lo cierto es que a lo largo de la historia muchos masones tomaron parte activa en muchos movimientos revolucionarios como los que tuvieron lugar en Inglaterra en el siglo XVII, la independencia norteamericana, el movimiento emancipador hispanoamericano, las dos repúblicas españolas. También hubo presencia de masones en el movimiento emancipador chino, liderado por Sun Yat-sen, que derrocó a la dinastía manchú. En el caso de Francia en 1789, algunos de sus inspiradores y propulsores, como Voltaire, Montesquieu, Danton, Robespierre, Jean-Paul Marat y Herbert, pertenecían a sus logias, y la revolución tomó de los masones la consigna libertad, igualdad y fraternidad. Por supuesto, la Revolución Francesa no la hicieron los masones, eso está clarísimo, ni la Revolución menchevique. Y si no la hicieron los masones, tampoco la pudo hacer una entidad como es la masonería, ¿no? El distinguir entre la acción individual y la acción colectiva es fundamental como punto de partida histórico. En la Revolución Francesa, por supuesto, no interviene la masonería. Intervienen algunos masones, por ejemplo, Guillotin, inventando la guillotina. Cuando estalla la Revolución Francesa, en el 89, de 400 logias que hay en Francia, 54 estaban presididas por sacerdotes católicos. Los venerables eran sacerdotes católicos. Cuando termina la Revolución Francesa, esta masonería, que era una masonería aristocrática, nobiliaria, de la alta burguesía, ha desaparecido. La mayor parte o muertos o en la emigración. Lo mismo sucedió en el caso de la Revolución Socialista Rusa de 1917, que derrocó a Alexander Kerensky y sus ministros, casi todos miembros de la masonería. A comienzos del siglo XIX, la masonería ya se había expandido por el mundo con sus ideas liberales y progresistas. Llegó a Estados Unidos en el siglo XVII de la mano de John Skene. Participó en la independencia y contó con la participación de 16 presidentes a lo largo de la historia del país, entre ellos George Washington, Franklin Roosevelt, Harry Truman y Lyndon Johnson. En 1773, tras un intento vano de unificar todas las logias, comenzó a funcionar el Gran Oriente de Francia, y un siglo más tarde se produjo la ruptura con la masonería anglosajona, que se denominó de allí en adelante masonería regular. A diferencia de esta, la masonería liberal de la Europa latina no exigía a sus miembros poseer creencias religiosas y a fines del siglo XVIII permitió que las mujeres fueran iniciadas en sus logias. Salvo contadas excepciones, las mujeres nunca habían trabajado en arquitectura, por lo que tenían vedado el ingreso a las logias. Pero ya en el siglo XVIII habían comenzado a participar en la vida política y su rechazo afectaba al principio de igualdad sustentado por la orden. En el año 1730 nació en Francia el rito de adopción o masonería de las damas, luego difundido a todo el mundo. Sus logias eran creadas por logias masculinas que las tutelaban y supervisaban. La masonería, como otras vías de desarrollo, ¿no?, de desarrollo interno, indudablemente que ayudan a capacitar a la mujer para estar más preparada en su evolución. Y
en los países islámicos, como concretamente te lo cito, en este momento no conozco que haya masonerías femeninas allá. Seguramente tiene que pasar un cierto tiempo de maduración y de evolución del hombre para que lo permita, y que dé las facilidades, ¿ya? Y que la mujer logre descubrir, ¿no?, estas valiosas herramientas que no son para pelear con el hombre, que son para permitir que las mujeres sean más preparadas, que se conozcan mejor a sí mismas, que estén, al igual que todo el resto de la humanidad, capacitadas para llegar a ser mejores elementos personales, por lo tanto mejores elementos sociales. A fines del siglo XIX surgieron las primeras logias mixtas. Unos años después, la masonería femenina abandonó el rito de adopción que la mantenía supeditada a la masculina y trabajó desde entonces con el rito escocés antiguo y aceptado. Yo creo que el elemento más importante, más trascendental, más revolucionario que se ha provocado en el siglo XX, yo creo, de todos los que hemos padecido, disfrutado, es la aparición de la mujer como personaje público. La mujer, que era en cierto modo un ser limitado a la privacidad, que era en cierto modo la dueña de la privacidad, digamos, ha renunciado a parte de esa privacidad para entrar en el mundo de lo público, de lo político, lo social, lo universitario y también en masonería. Yo creo que el fenómeno de la incorporación de la mujer a la masonería es el fenómeno más trascendental y que más impacto puede tener en el futuro, porque afecta, y aunque existe masonería femenina y mixta desde hace más de 100 años, todavía sigue siendo una masonería relativamente minoritaria, todavía en el mundo. Sobre los 7 u 8 millones de masones que puede haber en todo el mundo, pues habrá 200.000 masonas, digamos 300.000, todavía un número muy pequeño, quizá en países como Francia, Bélgica, Italia, ese número, esa proporción es significativa, pero en el conjunto del mundo todavía sigue siendo muy reducida. No solo la admisión de las mujeres significó un cambio para la masonería. La cofradía, que siglos atrás hizo a sus miembros un juramento de silencio bajo amenaza de muerte, sostiene hoy que no es una sociedad secreta, sino discreta. El que desea hacer pública su condición de masón puede hacerlo, pero está impedido de hacer declaraciones con respecto a sus hermanos sin su consentimiento. Claro, eso no es fácil entender. Claro, una asociación secreta de la que se pueden comprar sus constituciones, de la que se pueden comprar sus revistas, en la que se puede trabajar en sus archivos, que se conocen la dirección de todas las logias masónicas del mundo, puesto que se publican. Podría haberla traído aquí, yo no soy masón y sin embargo la tengo, ¿no? ¿Dónde está el secreto? Hay asociaciones católicas que son mucho más secretas. Entonces, la masonería no es una asociación secreta. Como mucho será una asociación discreta. No andan por ahí diciendo yo soy masón. Sin embargo, la mayor parte de ellos suele llevar en la solapa el emblema diciendo yo soy masón. O bien la hoja de la acacia, o bien el escudo, el anagrama del compás Pero eso no es ser secreto. Por lo tanto, la masonería no es una sociedad secreta. Que la masonería, en situaciones históricas complicadas, cuando estaba fuera de la ley, cuando era perseguida a muerte, en el caso de España durante la Guerra Civil, el hecho de ser masón era delito de muerte sin necesidad de proceso previo. Bastaba que un señor le dijera al otro, ¿tú eres masón?, ese señor era fusilado inmediatamente. En el año 1887, un periodista conocido como Leo Taxil creó una historia en la que acusaba a los masones de realizar ritos satánicos, practicar la brujería y conspirar contra el poder político y religioso. Las acusaciones se concentraban en la persona de Albert Pike, a quien le atribuía el haber hablado con el diablo disfrazado de cocodrilo.
Existen versiones contradictorias con respecto a quién fuera el más importante pensador masónico norteamericano del siglo XIX. Sus hermanos lo recuerdan al frente de una intensa campaña porque se respetaran las libertades dentro de la organización, criticando a las logias que no aceptaban mujeres, judíos o negros. Sin embargo, Pike fue acusado más tarde de haber pertenecido a la asociación racista Ku Klux Klan del sur de los Estados Unidos. Taxil admitió haber sido pagado por el Vaticano, pero la historia sirvió para justificar la matanza de masones en la Alemania nazi, en la Italia de Benito Mussolini y en el Portugal del dictador Oliveira Salazar. Se los acusó en todos los casos de pertenecer a la sinarquía, supuesta sociedad que conspiraba internacionalmente para instalar un único gobierno masón. Bueno, Leo Taxil creo que está desacreditado por sí mismo cuando hacia el final de su vida reconoció que él había inventado toda la historia. Que los altos grados tienen algún tipo de relación de un país con otro para manejar el mundo es una mentira total. Los altos grados que gobierna el Supremo Consejo están dedicados exclusivamente al desarrollo detallado de los estudios que hacen al hombre pensar en el progreso de la humanidad, en que los seres humanos nos comprendamos unos a otros, nos aceptemos a pesar de las diferencias que hay. No existe ningún gobierno mundial. Los miembros de la orden fueron también perseguidos por la tiranía estalinista, a pesar de que los anarquistas y socialistas frecuentaban las logias masónicas que habían contribuido a realizar la revolución. En general, los masones sufrieron prohibiciones en todas las dictaduras y gobiernos autoritarios. Yo creo que es absolutamente real que en España y en Alemania fueron perseguidos, pero eso no quiere decir que fueron especialmente perseguidos, porque en el Tercer Reich se perseguía todo lo que no era propicio para la vocación mesiánica que se había autoasignado este señor Hitler. Entonces cayeron los masones en desgracia, como cayeron los judíos, como cayeron los católicos, como cayeron protestantes de buena fe, como cualquiera que no fueran ellos. Es decir, no puede decirse que por eso está demostrando que hay una particular inquina. Es una inquina particular contra todo lo que no fueran ellos. Lo del señor Franco creo que es un poco diferente y ahí me parece que está la presencia de esa faz triunfalista de poder de la Iglesia que venía de una victoria, porque fue una victoria que obtuvieron en la guerra del 36-39 y que naturalmente en las filas republicanas, además de valiosísima gente que no tenía nada que ver con la masonería, habría seguramente masones, entonces aprovecharon. Pero Franco persiguió muchísimo más a los comunistas que a la masonería, hizo muchísimo más desgaste y sangría y permanente contra los comunistas que contra la masonería. Entonces me parece que están diciendo una verdad a medias. Es cierto que fueron perseguidos, pero no fueron exclusivamente perseguidos. En los regímenes dictatoriales se persigue a todo lo que no sea la voz del dictador. Pero los masones nunca abrazaron una causa política en forma unificada y no siempre estuvieron de parte de las revoluciones. Es el caso de la famosa logia italiana Propaganda II, o P2, algunos de cuyos integrantes, bajo el mando del fascista Licio Gelli, formaron una logia pseudo-masónica. Detrás de esta se escondía la organización Ordine Nuovo, a la que se atribuyó la masacre de Piazza Fontana en 1969 y, 10 años más tarde, el asesinato de Vittorio Corsio. En primer lugar, los masones apoyaron a Mussolini y apoyaron a Hitler. Y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. En Italia tuvieron que autodisolverse cuando Mussolini empezó la persecución. Pero en un principio le apoyaron. Y a Hitler también.
Y si preguntamos qué ha pasado con algunas dictaduras de la América hispana... Chile. Bueno, Allende era masón, pero es que Pinochet también. ¿Y cuál fue la actitud de la masonería ante Pinochet? ¿Y cuándo empieza la masonería a intentar deslindarse sui generis? Y no digamos nada del caso de Argentina. ¿Cuándo la masonería ha dado la cara por defender la libertad, los derechos del hombre, por lanzar un grito contra los desaparecidos? ¿Cuándo lo ha hecho? El mismo caso se dio en Nicaragua con el revolucionario Augusto Sandino y el dictador Anastasio Somoza, ambos masones. Y en Argentina con Domingo Sarmiento y sus adversarios, José Hernández y Olegario B. Andrade. En Inglaterra, la orden albergó tanto al conservador Winston Churchill como al laborista Clement Attlee. Pues haciendo un traslado histórico, en el hecho de la Guerra Civil Española, que la hemos estudiado bien, por ejemplo, aquí en Zaragoza, el capitán general era un masón, el general Cabanellas, que se puso del lado de Franco. El gobierno de la República de Madrid le envió a otro general, también masón, Núñez de Prado, para que parlamentara con Cabanellas y consiguiera recuperar Aragón a la zona republicana y no a la zona de los rebeldes sublevados. ¿Qué es lo que hizo el general Cabanellas? Fusilar a su hermano masón, a él y al chofer, bueno, y al piloto que lo había traído a Zaragoza. ¿Qué predominó en él? Lo militar. Pero es que eso, si lo analizamos, lo vemos que en cada caso concreto hay militares que están con Franco, que son masones, y hay militares que están con la República, que son masones. Es decir, que no marca indeleblemente el ser masón, tanto más que el ser masón para muchos es puramente anecdótico. Se es masón durante unos meses, unos años de la vida. Si la masonería es hoy una sociedad discreta que se permite hablar públicamente, que tiene cientos de sitios en Internet y una imagen pública muy fuerte, es porque ya no es perseguida por los gobiernos. Y esto puede explicarse porque hoy en día la política no forma parte de las discusiones de las logias, como tampoco la religión. En el siglo XVIII, la masonería se expandió por todo el mundo. Mientras en Europa sus afiliados intervenían en las grandes revoluciones, la semilla se diseminaba por el nuevo continente. Se dijo que Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Martí y otros héroes de la independencia latinoamericana fueron masones. Algunos historiadores aseguraron que San Martín y Bolívar se saludaron en Guayaquil con un abrazo fraterno, conocido solo por los iniciados del compás y la escuadra. ¿Fue ese encuentro un triunfo de la cofradía? ¿Fue la logia Lautaro, con sus ideas emancipadoras, una logia masónica? La orden sostiene que patriotas como Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra y Juan José Paso fueron iniciados. Durante el régimen de Juan Manuel de Rosas, los masones fueron perseguidos y al terminar su gobierno se fundó la Institución Nacional de la Masonería Argentina Moderna. ¿Acaso intervino la cofradía en la caída del dictador? Hacia fines del siglo XIX se intensificó el enfrentamiento entre la masonería y la Iglesia. Los presidentes y masones Sarmiento, Roca y Juárez Celman secularizaron la vida civil argentina. ¿Qué papel jugó la masonería en la separación del Estado y la Iglesia? Una madrugada de junio de 1955, algunos historiadores católicos la hallaron responsable del incendio de una docena de iglesias, responsabilizando a sectores que respondían al entonces presidente Juan Domingo Perón, meses antes de que un golpe militar lo derrocara. ¿Intervinieron realmente los masones en los incendios? Su historia en Argentina y Latinoamérica también está llena de enigmas y misterios sobre el pasado, el presente y el futuro de la masonería. Acompáñenos para descubrir juntos si su poder se ha diluido totalmente o se encuentra tal vez agazapado esperando recuperar su olvidada grandeza.